Caletense Radio. Bien, señoras y señores, tal como les había anunciado antes de sumarnos al vivo, le damos la bienvenida a todos aquellos que se suman a través de la virtualidad, ¿no? Todos los que se suman a través de la página del Caletense, a través del streaming, a través de la página de Azules de la provincia de Santa Cruz, que también ahí vamos a transmitir en vivo este programa, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a todos los que se suman a través de la virtualidad a acompañarnos en esta tarde inspiradora que tenemos hoy en Impacto Positivo. Tenemos la visita en el piso de la radio del joven, para mí un joven, 39 años, Mariano Huenchufil, a quien les doy las muy buenas tardes. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomarte un tiempo y venir a visitar acá a Impacto Positivo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted, para toda su audiencia y la gente que está detrás del streaming. Me podés tutear igual si querés. Está bien. Tranquilamente para, o sea, si te sentís más cómodo, me podés tutear. No, tampoco es que soy más grande, te llevo un par de años, nada más. Mariano Huenchufil, te estuve pensando todo desde el momento que tuvimos. Mariano somos compañeros del mismo gimnasio. Vamos los dos a Grosso Gym ahí con el profe Claudio Alberto Quiroga. Y bueno, ahí nos conocimos y ves que uno empieza a charlar, eso de socializar, de cuando no tenemos el teléfono en la mano, de poder charlar poquito, historias de vida, y bueno, y me encantó mucho su historia de vida y me pareció oportuna su presencia acá en el piso de la radio, porque me parece inspiradora, motivadora y realmente como que tiene que conocerla a la comunidad, y aquellos los conocen, hay mucha gente que por ahí se va a enterar a partir de este momento cuál es la historia de Mariano. Por ahí te conocen y no todos saben el trasfondo de tu historia. Entonces, contigo vamos a narrar la historia, tu biografía, autorizada por vos, porque la vas a narrar vos mismo. 39 años de edad, como dijimos. Correcto. Nacido en Pico Truncado. Pico Truncado. Una familia compuesta, ¿cómo? Madre, padre, don Mariano, y doña Elsa, y después mi hermana. 4 nomás en casa. Son 4. Sí. Todos están. Sí, menos padre. Falleció en el 2018, pero después están todos. Después están todos. ¿Cómo son de acá? ¿Eran de acá tus papis? ¿Son de acá? Mi padre era de Río Negro, más precisamente de Arroyo Verde, del límite. Campo. Él nació en el campo. Sí. Él era una persona de campo. Y bueno, aprendió a leer y a escribir en el servicio militar. Y mi madre nació en Coyhaique y después se vino para la Argentina. Bien. En el tiempo creo que de Pinochet y de las épocas de conflicto con el tema, de lo que no era democracia en Chile, del gobierno de facto. Sí. Bien. ¿Sabes algo de la historia de tus padres, de cómo se conocieron? De mi papá, a ver, yo le puedo contar de lo que me contaba mi papá, por ahí de mi madre no mucho. No, pero de cómo se conocieron ellos, cómo llegaron a estar juntos. Y bueno, por eso siempre las historias contadas fueron por mi padre, porque mi madre tiene un problema en el habla, que si uno se sienta y presta atención o charla detenidamente con ella, le puede llegar a entender. Ajá. Ellos se conocieron en Comodoro, ahí vivían, mi padre iba a la iglesia, ahí en Comodoro Rivadavia, y justo en la esquina vivía mi madre, a la vuelta. Así que bueno, se conocieron ahí, y después ellos emprendieron viaje para Truncado, y bueno, nada, mi madre a mí me tuvo a los 45 años. Hoy mi madre tiene 82 años, si no me equivoco. Así que, bueno. Hay que hacer los deberes, Hay de algunas cosas que me acuerdo. Sí. Pero bueno, esa es la forma de que se conocieron ellos ahí en Comodoro y bueno, nada. ¿Esos problemas de habla de tu vieja vienen a una particular área de nacimiento o alguna discapacidad? No sabe. Es una historia todavía sin resolver. Bien. Yo no sé lo que pasó. Ahí no sé si fue un accidente. Mi madre, ella venía de Chile ya por ahí con otra relación. Tengo 2 hermanos más. Uno apareció hace 10 años, 12 años, que apareció después de 40 años. Una historia bastante Sí, dura, digamos. O sea, una historia de vida bastante compleja, si se quiere. Mi madre. Ajá. La verdad que sí. Bien. Tengo ahí es una cuenta muy pendiente, muy grande, en la cual
sigo sin resolver. Yo, digamos, no creo a esta edad no sos creo muy joven, te digo que sos muy joven. Sí, pero no creo que encuentre ya. Sí me gustaría saber Claro. qué sintió ella o qué le pasó, cómo fue su niñez, porque no la sé. Sinceramente no la sé. Claro. Sí, está bueno lo que sea, es saber cómo es el tema también tiene que ver con las raíces, ¿no? Tal cual. Sé de mi padre, Claro. pero no sé mucho de mi mamá. Entonces, bueno, nada, eso fue, creo que... Y por esa cuestión que decís vos de dificultad en el habla, ¿es que por ahí nunca tuvieron la posibilidad de charlar o sí tener una relación fluida con tu mamá? No, yo sí, con mi mamá sí. Sí. Sí, bueno, es la que me crió, es la que me dio No, la vida, pero viste que sí. la vida te lleva por un montón de lados, que hay gente que no se habla con los padres, lamentablemente. No, la verdad que... No estás en esa situación. No, yo no. Bien. Yo es más, hay momentos que la traigo para acá, para Caleta, ella está con nosotros en casa, la llevo, bueno, ella vive en Truncado. O sea, vos naciste en Truncado. Yo nací en Truncado. Pero ellos vivieron desde hace mucho tiempo en Truncado. Sí, ellos llegaron en el 82, 83, claro. Llegaron a Truncado, 1184, por ahí, en esa fecha creo que llegaron a Truncado y bueno, nada, yo nací en el 87. Claro, tenés la edad de mi hija, Así de mi hija mayor. Bueno, nada, es un poco esas historias de ellos. Bien. ¿Y tu viejo laburaba en qué? Y mi viejo, él fue una persona que laburaba en Truncado cuando llegaron esos tiempos que había empresas por todos lados que trabajaban, no le gustaba el trabajo acá, así iban al otro lado. Claro, era mucho más fácil la cuestión igual. Si querías laburar había... Exactamente, y bueno, nada, hasta que después entró a la provincia a trabajar. Y bueno, en su momento no quería entrar a la provincia porque supuestamente se ganaba más haciendo casas particulares. Que seguramente ha sido siempre así, Y no quería entrar a la provincia. Bueno, después ya con el pasar de los años, un poco más difícil creo que se le ha puesto las cosas a ellos. Entró a la provincia, estuvo de sereno. Así que bueno, nada, ese fue su último trabajo de estar de ¿Se alcanzó a jubilar? Se alcanzó a jubilar, sí, se alcanzó a jubilar y con casi nada, así que, pero bueno. Claro, sí. Pero tiene una pensión tu madre, que eso es importante. Que le dejó a mi padre, claro. Claro, sí. Obviamente no la pensión de mi madre. Sí, que eso es que es muy importante. Igual eso, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y tu vieja laburaba no? ¿O era ama de casa? No, las dos cosas. Laburaba en casa, ahí a la vuelta de casa también, de una familia muy, muy bien económicamente. Uh-huh. Así que bueno, que también fue mi casa de niño porque íbamos a comer ahí. O sea, había buena relación. Sí, hasta el día de hoy tengo relación con ellos. La verdad que son unas personas a las cuales aprecio mucho, pero por el cariño que ellos me han dado de muy niño a mí. Hasta el día de hoy... ¿Los podés nombrar si querés? Sí, bueno, yo siempre la llamé mi tía Norma, porque obviamente ellos cuando yo era muy niño, ellos ya eran chicos grandes, así que bueno, nada. Y después ellos estaban muy bien económicamente y bueno, mi mamá trabajó mucho tiempo, muchos años laburó ahí. Y bueno, después obviamente nos atendía a nosotros en casa. Bien, perfecto. ¿Un hogar tranquilo? Sí, gracias a Dios sí. Uh-huh. ¿En qué transcurría tu infancia en Pico Truncado? O sea, más allá de tuviste la posibilidad de estudiar, de jugar, chicos, mantenés amigos de aquella época de la infancia. Algunos mantengo, otros ya no están en este planeta Tierra. Pero sí, fue una infancia normal de un niño que crece y nace en esos momentos, en esos tiempos. Te recuerdo que tenés 39 años, ¿no? Sí, pero también... O sea, habrá sido 94, 95. Pero también, ¿cómo se llama? Nada que ver los tiempos de hoy. Claro, o sea, han mutado muy rápido. Exactamente, ha ido todo muy evolucionando muy, muy, muy rápidamente, donde los mismos vecinos, vos andabas 5 o 10 cuadras, te cuidaban los mismos vecinos. Claro, sí, esas son las cosas feas que hoy en día se han llevado. Hoy en día no, si sale el chico afuera, ¿a dónde vas? Claro. Y bueno, también una infancia de andar jugando a la bolita, andar con la gomera, la pelota. Bien, perfecto. Que, bueno.
¿Y tenías una hermana? Me dijiste, ¿tenés una hermana? Tengo una hermana, sí, ella está entroncada, ella vive con mi mamá, tiene 2 hijos, así que bueno, nada. Está perfecto. Escuchame, Cabezón, ¿tuviste la posibilidad de ir a la escuela primaria? Hice la primaria hasta 3er, 4 grado, no más de eso. Pasa pasando las imágenes, ¿sí? ¿Por qué hiciste hasta 3er o 4 grado? Porque no me gustaba, nunca me gustó estudiar de chico. Fui muy vago para el colegio. Y después que a la edad de 6, 7 años, afuera de casa había una remisería que se ve que papá le alquilaba el terreno ahí a la gente, no sé. Tenía una casilla y bueno, nada, me daban changuita para limpiar el auto. Después con mis amigos, algunos chicos del barrio, que juntábamos lata, que íbamos al frente de la plaza donde estaba, en ese momento estaba el diario Crónica. Íbamos a buscar diarios para vender. Entonces fue un poco, vi que de esa manera juntaba platita y compraba cosas. Entonces, bueno, digo, por acá fue. La verdad que no sé en esos tiempos cuál era la realidad de mi padre con el tema del trabajo, con el tema del dinero. La verdad que no sé. Lo único que sé que no me alcanzaba, o no alcanzaba para comprar las cosas que yo necesitaba, o las que necesitaba un niño. O las que yo quería, o lo que vos querías. Exactamente. En esos tiempos no es como los tiempos de hoy. Uno ve a su niño con las zapatillas rotas y vamos y le compramos, porque gracias a Dios podemos. Claro, que el que tiene la posibilidad va y le compra, claro. Pero en esos tiempos no era así. No era así. Entonces, bueno, un día decidí no estudiar más, empecé a tener ya problemas en el colegio. ¿Cuánto tenía? ¿10 años, 11 años? Claro, no, tenía 10 años, 9 a 10 años. ¿Y dijiste no quiero irte? No. Es más, me rateé, para los chicos, si hay algún chico que me está escuchando, no lo hagan. Claro, sí, no, o sea, estamos diciendo que es una historia de inspiración y de superación, pero esa es la parte que la que está contando Mariano, la que no se tiene que hacer, o sea, pero está haciendo una narración y una biografía de su vida. Bueno, fue así, me rateé 4 meses, me iba donde está el casino hoy en día entroncado, ese era un hotel viejo, que seguramente usted lo irá a recordar, sí. Un hotel todo viejo, sí. Me metí ahí arriba de un aljibe vacío, de los tantos que había, corrí una tapa, me metí ahí. En ese tiempo iba al comedor escolar. Encima no había teléfono, celular, nada para que estés. ¿Qué hacía ahí? Dormía. Me iba a cauchar con algún otro amigo más ahí, nos rateamos. Y bueno, así transcurrió. Y nada, hasta que un día estaba en el comedor escolar. Estaba con la mochila, el tipo con guardapolvo. Como te mandaban, supuestamente. Exactamente. A mí me quedaba como 10, 12 cuadras de mi casa al colegio. Y bueno, vi la punta de una manguera que venía mi mamá y mi papá, así que bueno, nada. Bueno. Nada, pero bueno. ¿Te fue mal en ese momento? Y en ese momento sí. Uh-huh. Pero bueno, siempre estaba ahí papá para defenderme, porque uno busca esa protección siempre. Sí. ¿Tu viejo te resguardó? Sí, me resguardó un poquito, sí, porque... Pero tenía razón la vieja igual. Y obviamente. Sí. Pero en ese momento uno no se da cuenta de esas cosas que hace. Mucho y aparte eras muy chico, muy chiquito, 10 años tenías. Muy rebelde, muy rebelde. ¿La rebeldía pasaba por el no querer estudiar y querer laburar? Sí. Tener tus cosas, sí. Pero no más y actos de conducta. ¿No tenías actos de conducta, de pelear y esas cosas? No, por ahí con los amigos, andar leseando en la calle, como todo chico rebelde por ahí de andar tirando piedra y esas cosas, sí. Pero no pasó más de eso. No pasó a mayores. No. Bien, entonces decidieron tus padres que no fueras más a estudiar, que tu decisión era no estudiar y dijeron, bueno... Y en ese tiempo se utilizaba, yo voy a hablar de esos tiempos porque yo creo que es un poco así, ¿no? Y la típica frase de el que no estudia tiene que trabajar. Uh-huh. Bueno, mi padre siempre que yo tenía que estudiar, que tenía que estudiar, y bueno, no, yo quiero trabajar. Así que bueno, nada, vino un conocido, como en esos tiempos eran los patios, es más, sigue estando todavía el patio en la casa de mi madre, un patio largo, se llenaba de pasto y había una persona que venía y dejaba los caballos ahí.
que mi padre le dio permiso. Bueno, esa persona me llevó a mí un día para el campo y ¿Cuántos años tenía? 10 años. ¿Cuándo te llevó para el campo? Sí, sí, me llevó, me invitó. Era ir, estar 2, 3 días y volver. Y no, cuando vine de ahí... Pasan un montón de cosas por mi cabeza. Decir, tu padre, dejarte ir con una persona, pues capaz que era su amigo, con un extraño, irte al campo, lejos. No era tan lejos. Pero te ibas con otra persona. Obviamente. Claro, sí. Pero bueno, nada. Había ahí una relación ya con mi padre, de conocido, porque no era la primera vez que dejaba los caballos en casa. Y bueno, nada, fue eso. Me invitó 2 o 3 días y al final, cuando volví del campo, le dije a mi padre que me iba. Y nada, hasta el día de hoy recuerdo a mi papá parado en la puerta de casa, llorando muy, muy, muy amargamente y preguntarme por qué me iba. Así que bueno, nada, en pocas palabras fue... No, me voy. ¿Pero y qué no le contestaste cuando te preguntaba por qué te iba? Porque necesito comprar mis cosas. No puedo ir al colegio porque no me compran las cosas. No sé, por eso le digo, nunca le pregunté a mi padre cómo estaban económicamente. Claro. Hoy capaz que a esta edad podés llegar a hacer el ejercicio de que la mano estaba complicada y que no tenía... Claro, sí, exactamente. Pero no sé, la verdad. Pero ellos siempre fueron de que yo tenía que estudiar. Siempre fueron. No es que fue que te dijo, no, vos andá a trabajar, bueno, andá a laburar, no, o sea, ellos querían que vos tuvieras la... No, es más, el día... yo tuve una charla muy, muy linda con mi papá, después de grande, y fue un día antes de que él partiera. Dios me dio una horita para charlar con mi papá. Pero, bien, fui muy amigo de mi papá. Aparte de ser mi padre, fue la persona la cual confió en mí desde un primer momento. Porque yo creo que hoy en día, y muchos por ahí me preguntan, che, pero si se te va el timo, te viene y te dice me voy. Y no, porque hoy en día vivimos otra realidad. Gracias a Dios tiene 2 padres que trabajan, que están encima de los chicos. Entonces, bueno, es otra cosa. En ese tiempo yo no lo puedo hacer, pero bueno, se fue esa persona la cual me dio a mí rienda. Bueno, me dijo, ¿quiere ir? Vaya. Pero fue atrás mío. Tampoco es que te soltó así, te va, no, o sea, en algún momento habrá caído a ver qué hacía, qué no hacía. Sí, tuve la bendición de que él me acompañó y en cada estancia que estaba yo, él iba, estuvo 1 semana, 3 días. Porque también le gustaba eso, porque era un hombre de campo. Él era de campo. Entonces, bueno, compartí muchas cosas con mi padre. Entonces es algo que traías arraigado, igual. Capaz que se veía reflejado, porque en algún momento agarraste de cómo era su infancia, de cómo habrá sido su época. Sí, la infancia de mi padre, sí. Decís que él aprendió a leer y a escribir cuando estuvo en el servicio militar. Me imagino que ha sido un hombre que laburó toda su vida. Toda la vida laburó en el campo. Y tenían estancia. Entonces como que por ahí, por algo te entendía, pero era su cachorro el que se iba. Exactamente. Quedaba solo en casa. Sí, entiendo, se fue su compañero. Entonces, bueno, nada, pero él fue siempre atrás mío, ayudándome, acompañándome y dándome consejos. Pero era una de las personas la cual daba esos consejos, o era blanco o era negro. Vos verás qué vas a hacer. No había grises. No. Era así, claro, sí. Plato mier, como se dice. Exactamente. Mirá que la pared pega fuerte, fíjate qué es lo que va a hacer. Si vos ves que está bien, bueno, vaya para adelante. Y si no, bueno. Entonces, bueno, siempre fue ese padre que estuvo ahí siempre conmigo, siempre presente. Y obviamente, ¿no? Nunca me Mucha olvido. gente de lo que está escuchando la radio estarán diciendo, todos quieren saber la charla, ¿no? Sí, puede ser. La charla, y porque por la historia, ¿no? Porque uno se va compenetrando en lo que vos vas narrando, ¿qué habrán hablado, no? Que sea, bueno, pues decís que tuviste una relación durante toda tu vida, tuviste una muy linda relación con tu papá. Sí. Y dices, ¿qué cosas te habrá contado él? Y decís, tuviste la posibilidad 1 hora de charlar con él. Ojo que también también tuvo la parte fea donde lo hice por ahí sufrir mucho a mi papá. Eso uno tiene que reconocerlo. Siempre. Con tus decisiones, por ejemplo, de irte al campo, por ejemplo, de no estudiar.
Exactamente. O sea, pero igual, o sea, el tipo curtido te dijo, bueno, es lo que quiere, vaya, pruebe, porque seguro en algún momento se habrá puesto en tu lugar, en el lugar que estuvo él en su momento, Sí, igual. también, yo creo que eso, bueno, él se fue muy orgulloso de mí. Él cuando partió se fue muy orgulloso de mí. Por Te lo eso, dijo? sí, 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 sí. Yo en la charla que tuvimos, él me miró a los ojos y nada, me dijo que él estaba muy orgulloso. Que él sintió que yo tenía que él tenía que dejarme ir. Cuando él lloraba mucho, en ese momento que yo le decía, él sintió algo que él tenía que dejarme ir a mí. ¿Vos lo viste llorar a tu hijo conocido? Sí, 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 yo lo vi Y en llorar. ese momento cuando te iba, ¿te marcó? ¿No te marcó? ¿Te lo llevas? Yo me fui con un pensamiento que siempre lo digo por ahí, lo hablo con algún conocido. Yo me fui con un pensamiento de que yo me tenía que ir de mi casa o me tenía que ir de mis padres para que el día que mi viejo se vaya, a mí no me doliera tanto. Yo no sufriera tanto. Y me equivoqué. Claro, es mentira, te mentiste. Nos mentimos todos. Me equivoqué mal. Sí. Me equivoqué muy, muy, muy mal. Porque esa herida... Porque es como que le sacamos tiempo, ¿viste? Le sacamos un montón de tiempo de disfrutarlo, de estar más con ellos, de aprender un montón de cosas, de disfrutarlo mientras lo tenés en vida. Lo disfruté a mi padre de grande. Después ya, obviamente, ya con trabajo en el campo, en el petróleo, mis 3 días de Franco eran irme con él al campo, a la estancia, era recorrer los lugares donde yo anduve, era cazar. Pero ya iban en vehículo, iban los dos de paseo. Claro, ya íbamos en mi vehículo, en mi camioneta. Era una persona que, Tata, él me decía, Tata, ¿qué vamos a hacer? Vamos al campo. Y yo le decía sí, y él ya tenía todo preparado. Lo hiciste muy feliz entonces igual. Sí. ¿Y la vieja se quedaba en la casa con la hermana? Sí, sí, porque a ellos no les gustaba. No querían saber nada. No, nunca tampoco fueron de acompañarme a mí al campo. No. Esto- Sí, esto- era una persona, también mi madre venía del campo, y yo cuando venía del campo le traía, por ejemplo, algunas gallinas que a ella le gustaba, pero nunca fueron sí al campo. Mi padre sí, no. Está bien. Entonces, y ahí se dio cuenta él de que estuvo bien en haberte dejado ir. Sí, Porque tuvo la posibilidad de que te formaste solo. sí, con ayuda también, ¿no? Siempre me olvido. No, pero digo solo sin, o sea, sin el lazo continuo de tener el padre y la madre. Claro, no. Era. A ver. Pero los 10 años que te dio impecable, ¿eh? Sí. Porque vos te fuiste, pero te fuiste con una idea. Y la sigo manteniendo la idea. Claro, no, pero o sea, me refiero a esa época. Vos te fuiste Sí. con una idea que tu viejo te dijo, mira, las cosas son así, 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 así. Vos fijate. Sí, tal cual fue así. Él me marcó las cosas. Pero era una persona, capaz que lo veía, no sé, vio cómo eran los padres de antes, por ahí, el que veía a mi papá, decía, che, qué carácter que tiene tu viejo. Y sí, era una persona fuerte, pero por dentro era muy blando. Claro. Capaz que era su coraza, ¿no? Era para que no cualquiera traspasaba Sí. esa personalidad, ¿no? Muchas personas utilizan eso, ¿no? De ser parcos así, serios, pero por dentro, o sea, pero está muy bien, igual cada uno se defiende de la manera. No cuestiono su ser. No, ni nada. cada uno se cuida de cómo puede, ¿me entendés? Con su cara de pocos amigos, Claro, estando mal. pero fue una persona que siempre estuvo muy, muy conmigo presente, los dos, mi madre también, porque uno tampoco está allá en el campo solo, pasando mucho tiempo y deja que, a ver, pregunta siempre cómo está la mamá, qué hace, cómo anduvo, qué hace. Esa parte nos faltó conversar en el gimnasio, porque yo pensaba en tu historia, Sí. porque yo me compenetro mucho en la historia de la gente, y yo decía, claro, no es que te fuiste porque fuiste huérfano o porque tus padres se pelearon o porque tenías un hogar que había una dificultad de convivir, no, te fuiste por laburo, o sea, por un capricho tuyo que a los 10 años convenciste a tus viejos para que te dejen ir a laburar. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿y cómo cambia la historia? Y se pone muy linda. Se pone linda en el sentido de decir, no pasó nada raro, al contrario, era una familia bien constituida. Fue una familia muy bien constituida. Tal cual. Yo siempre lo creo, y créame, Daniel, que es así. Es más, siempre lo charlo con mi señora o por ahí con algún conocido. Yo pienso, ¿no? Que si mi madre hubiese hablado perfectamente sin ese problema que ella Tiene la palabra. trae, yo no me hubiese ido. Yo no me hubiese ido al campo. No. Claro. No me hubiese criado por ahí como me crié.
Ojo que nunca me faltó nada, ¿eh? Nunca, jamás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te produce el problema del habla de tu madre? No me produce... hay cuestiones de ella que siempre me hubiesen gustado saber. Y cómo siempre pienso y saco ese problema de ella. ¿Cómo hubiese sido ella sin eso? No lo sé. Porque sé la parte de que ella trae. Buena madre es buena madre. Sí. No o sea, no hubiera cambiado. O sea, y simplemente que ibas a entenderte mejor, pero siempre se hizo entender. Vos decís que si vos te sentás con ella, ¿la entendés? Sí. Pero no sé en su momento cómo habrá reaccionado ella cuando yo me fui de casa. Claro. No lo sé. Pero sí se reaccionó cuando te escapabas del colegio. Sí. Sí. Pero y si no actuó para cuando te fuiste, fue por consejo de tu papá. Cuando te fuiste, porque ella podía haber dicho, ¿a dónde te vas vos? Porque sos su cachorro, es genérico esto. O sea, obviamente que le tirabas a tu mamá. Puede ser, sí, pero no lo sé. No lo sé. ¿Pero no haces el ejercicio? No, porque no. A veces me pongo a pensar, digo, a veces, obviamente, cuando estoy en momentos solo, sí me da esa nostalgia de querer saber, investigar un poco más, pero después digo, no. No, o sea, las cosas son como son, o sea, ya lo que está hecho está, y, o sea, y sí, trabajo hoy en fuiste día, y fueron y son felices de esta manera, o sea, no hay nada que buscar por ahí, por alguna cuestión que te pueda llegar a satisfacer psicológicamente, pero no te va a cambiar la vida, porque ya están... No, ya estamos hechos. Es más, uno siempre agradece a Dios primeramente porque ellos están, mi madre hoy en día está bien. ¿Y está muy bien ella de salud? Está muy bien. Son muy casi bien. medio como camada con mi mamá. Mi vieja tiene 87, tu vieja tiene 82. Sí. Está bien, anda bien la mamá. Obviamente que si la dejan trabajar, se va a trabajar. Claro, pero es capaz que le hace bien, ¿me entendés? Si ella lo hace es porque... Sí. Pero bueno, uno siempre... trata de preservarlo y de cuidarlo, pero o sea, nosotros tenemos un conflicto, o sea, somos dos hermanos, como vos, o sea, pero dos varones, y mi vieja tiene el conflicto, a ella le gusta ir a yoga, ¿viste? Le gusta hacer cosas, y ella quiere vivir sola, ¿entendés? Entonces, y ella quiere, o sea, no quiere ser una carga, y mientras ella pueda, va a vivir sola. No, que está bien. Entonces, Me pasa a mí y hay que dejarla. Me pasa a mí cuando yo la traigo a mi madre para acá, ella no hay días, viene 2 días y después se quiere ir. Y están sus cosas ya. Le queda una gallina, un gallo, no sé. Claro. La casa que vive tu vieja, sí. ¿Es la casa de toda la vida? Sí. ¿Se conserva como en aquellas épocas? ¿Se la han modificado? ¿Se la han modificado? No, está igual. ¿Te pasa que haces ese ejercicio cuando vas a buscarla o vas siempre? Estamos cerquita. Sí, pero no. Cuando partió mi padre no entré. Como por 5 años no entré a la casa. Pero hoy volvés. Sí, hoy. Bueno, sí, y cuando entras, ¿sigue ese mismo olor de aquella vez que te fuiste cuando tenías 10 años? Sí. Sigue estando todo marcadito la puerta, el lugar donde yo me paré, cuando le dije a mi padre que me iba. Está todo. Ajá. Y por ahí viste que los viejos vos le querías como decir, no, porque vamos a poner esta luz, vamos a cambiar esto, para que sea más modernoso, ¿viste? Te cambio la cama, vieja, te doy una cama, te compro un somier de los que vienen ahora y la vieja no quiere. ¿Por ahí te pasa eso? No, pero trato yo siempre de hablarle a mis hijos o enseñarle, mostrarle el lugar de donde yo salí. Y nada, siempre es lindo recordar esa parte. Sí. Porque uno ve para atrás y ve todo lo que consiguió, todo lo que cosechó, gracias a Dios y obviamente gracias a mi compañera, ¿no? Que está hoy. ¿Sos creyente? Muy. Creo que una de las grandes cosas, por ejemplo, en mi vida, pasa por Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, primero Dios. Y creo que siempre fue así. En los lugares donde yo anduve de muy chico, Dios me ha guardado, Dios me ha protegido. Y nada, bueno, uno siempre también cuando fue muy niño y se sintió muy, muy solo, muy abandonado, nos cobijamos en Dios. Porque también está esa parte... ¿Pero vos te sentiste así? Sí. ¿Abandonado? Sí. ¿Pero por quién? No, abandonado de estar solo en el campo. Claro,
Para que la gente no malinterprete. No. Porque No, con mis padres no, ellos no. de tu propia solo. elección. Exactamente. Tienes que bancártela solo. De esa parte, de esa manera, de estar solo muy Che, abandonado. ¿nunca te maltrataron, te destrataron en el campo? ¿Nunca nadie se te trató? Sí, hay gente, a ver, está la parte buena, está la parte Claro, mala. pues tiene que haber, o sea, está no la todo. parte de las personas que me ayudaron y de las personas que me llevaron y me dejaron tirado. Ujú. O porque cuando uno es muy niño en el campo, o cuando anda en el campo de muy cachorro, se encuentra con muchas personas y uno empieza a tener, como se le llama en la jerga esa de campo, muchos padres, Ujú. ¿no? Que a uno lo quieren maltratar o te quieren pasar por arriba porque te ven muy cachorro. Y esa me ha tocado vivir mucho de eso. Pero bueno, también me ha tocado la parte de... Pero te has hecho respetar, te has ganado tu lugar. Y uno se tiene que hacer respetar, Claro. obviamente, porque después esas personas que son así no entienden que ellos van para Para mí. Sí. y uno va creciendo. Claro. Es el tema, que después lo encontrás, cuando un par de años más, ya más grande, lo vas a encontrar. Y ahí es ahí donde... Pero bueno, gracias a Dios nunca tuve esa parte mala de querer hacer algo. No, entiendo. Ya está. No. Tocó en ese momento y bueno, nada. Listo. Che, ¿y cuál fue la primera tarea cuando te fuiste a laburar el campo? ¿Cuál fue la primera tarea que te dieron? Me llevaron a... Porque eras chiquitito, 10 años. ¿Qué fuiste a Me hacer? fui de ayudante para amansar caballos, para amansar potros en el campo. O sea, me imaginaba en la cocina, digo, pelando papa para las comparsas. No, nada. No, me fui de ayudante con otro muchacho más que tenía una tropilla de como de 40, 50 caballos. Para avanzar. Para amansar, sí. Me fui de arreo. Nos fuimos de una estancia que se llama Manantiales hasta la estancia Alma Gaucha, que es ahí donde me terminé de criar. ¿De qué distancia hablamos de Manantiales? 2 días de caballo. Ah, claro, pongámoslo así. Bien. Ya no decís legua, ya no usás eso. Y legua serían no sé. Se nos van a reír en el gimnasio mañana, ¿no? Porque si nos vamos a equivocar. No, pero o sea, 2 días, 2 noches de campo. Póngale, no sé, de acá truncado, o un poquito más. De acá a acá y que de a caballo. Uh-huh. Más o menos, unos 70 kilómetros. Pero ya para eso ya sabías andar a caballo, entonces también. Tenía noción, sí, tenía noción de cómo, porque ya venía pero no tenía mis cosas para andar a caballo. Andaba de a caballo así nomás con un cuerito y una piolita y claro, chao. Sí. Un cosquinillo como andando. Y claro, me daban ahí un caballo manso y bueno, vamos. ¿Qué fue lo primero que te compraste? Porque si te fuiste a laburar el campo, seguramente querías tener tus cosas, tenías que tener tu pilchero, querías tener tu cuchillo. O sea, ¿te pasaron eso de decir, yo también quiero tener mis cosas? Ropa. ¿De campo? De campo, obviamente, sí. Bombachas. ¿Mercachifle o viniste al pueblo? Pampero. Ajá. Marca Pampero. ¿Pero viniste al pueblo o mercachifle? No. En ese tiempo estaba así, andaba el Vasco, de persona artea, de marca Chifle. Pero me tocó la primera compra venir a Truncada. ¿Y era guita? No gana bien el peón de campo, pero no, ¿para vos era guita? Para mí sí. Sí, o sea, yo venía digamos, ¿a qué edad tuviste tu primer sueldo? No era sueldo, póngale, pagaban 20 pesos por día. Pero un sueldito, o sea, era tu jornada, jornal. Capaz que eran 20 días de trabajo, 25 días de trabajo, capaz que era un mes, capaz que eran 10 días. Entonces, bueno, era un sueldito. Para mí era platita. ¿Y supiste manejar la guita? Sí. De ahí cuando solo, porque tenía personas que me decían al lado, che, cuida la plata, fíjate qué te va a comprar, no te compres tontera. Bueno, hasta que uno ya más o menos va creciendo y ve que por ahí puede comprar. Claro, saludos te está dejando Marcelo Alguieta. Justo que estábamos hablando ahí, le mandamos un saludo. Saludos para Marcelo. Ahí está escribiendo, bueno, y saludos a Mariano. Bien, entonces, amansador, ayudante de amansador, ¿qué es ser ayudante de amansador?
Alcanzarle las cosas al hombre que justo va a agarrar un potro, bozales, no sé, pasarle el recado, o apero, como entiendan la gente del otro lado. Che, pero ahí no había telefonía celular, nada. No, ¿Cómo te comunicabas con tu familia? Me imagino lo que ha sido para tu viejo y para tu vieja. Cuando yo me fui... Ha sido otro parto para tu madre, el no saber, porque uno dice, pero uno le causa mucho daño a los viejos cuando sale del nido, ¿me entendés? Más cuando estás bien, entonces causa mucho nada. Decía la vieja, che, que no le pase nada. El cortar clavo de ella, decir que no vengan a avisarme que se golpeó, claro, que le pasó esto. ¿Te pones en ese lugar? Sí, obviamente. Sí. Hoy en día. Hoy en día. Por eso digo, los hice sufrir mucho a mis padres. Yo cuando me fui desde Estancia Manantiales a Estancia Alma Gaucha de a caballo, hicimos noche en una estancia que se llama Los Toldos, entre medio de la sierra, entre medio de los cerros. Había una persona ahí, que ya no está en vida, un ancianito, que tengo una foto por ahí donde estoy con un caballo tordillo blanco. Buscale, amigo, la foto que dice él. Y atrás se ve un galponcito. La que estaba escuchando usted, ¿no? Que se ve de atrás en un galponcito. Dormíamos ahí, hicimos noche ahí. Y después al otro día continuamos de a caballo, llegamos a Estancia Alma Gaucha. Y por eso, y anteriormente a esto, la persona que hay una de las fotos que aparece conmigo, que es don Alejandro Palma, mi padre, ya venían, mi padre cuando yo me voy para esa estancia me dice, allá te vas a encontrar con una persona, su nombre es Alejandro Palma, me dijo, dice, mandale muchos saludos, y bueno, decirle que en cualquier momento lo vamos a ver. Resulta que esa persona era muy amigo de mi padre de la infancia. Y había sido peón de mi abuelo en el campo. ¡Fua! Después ¿Cómo hizo para saber que estaba? Bueno, porque le dijeron y bueno, nada. Y cuando llego allá yo, que era un niño, llego de a caballo ya, muy serio, la gente de ahí que estaba en demarcación, estaban habían agarrado potro, estaban encerrando los corrales. Bueno, yo me quedo solito en la cocina porque habíamos llegado, hacía un rato que habíamos terminado de dejar los caballos en los corrales y bueno, de guardar nuestras cositas y nos estábamos ahí por acomodar en la cocina y viene este hombre, don Alejandro, y pone un asado al horno y quedamos solos. Entonces, lo cual yo le digo, disculpe, le digo, don, ¿se da vuelta? Sí, me dice, estaba por armar un cigarro, tabaquito. ¿Esa foto? Esa foto, ese es el hombre. Uh-huh. Me dice, sí, me dice, ¿cómo anda? Me dice, ¿cansado? Sí, le di un poquito, le digo. Le digo, ¿usted es don Alejandro Palma? Sí, me dice, soy yo. Digo, le manda el saludo a mi papá, le digo. ¿Quién es tu papá? Me dice. Bueno, le digo el nombre, Mariana. No, me diga, vos sos hijo del loco, me dijo. Papá, mi padre. Sí, sí. Sí, le digo. No, y bueno. Y ahí empezó una hermosa amistad. Después se la devolví yo cuando ya él estaba muy enfermito. De cuidarlo en el hospital. Y me dolió mucho su partida, sí, obviamente. ¿Hace muchos años? No, falleció hace 2 años, póngale. Pero fue una persona en la cual me ayudó mucho, me educó, obviamente, me educó en el campo. Sí. Era como tu padrino en el campo. Para que no haga macana, sí, porque me gustaba andar a caballo, me agarraba perro y me iba a agarrar avestruces, guanaco, iba a correr. Entonces, que él era chico. Tenía que tener esa maldad, esa claro, rebeldía. Sí. No, y aparte, hombre de campo, aprender, o sea, que seguramente ellos también lo han hecho. Claro. Pero, o sea, de decirte, che, esto te va a pasar acá, tenés cuidado con esto, con lo otro. Y obviamente, la responsabilidad que tenían ellos, che, hay un niño, hay un pibe. No se pongan a hacer macana. ¿Me entiendes? Pero habrás visto de todo, digo, porque le gusta el trago, al hombre de campo, obviamente, compartir, la música. No entiendo que te sea, pero pero a él no.
Claro. Don Alejandro no. Yo doy fe y yo doy fe. Y pongo que él no. Nunca jamás lo vi tomado de más o faltarme el respeto. Fue una persona que jamás me faltó el respeto. ¿Y el resto de la paisanada te trataba bien? Obviamente sí, porque después me empecé a hacer querer. Siempre tuve esa bendición, vamos a llamarlo así, porque no es Sí, no deja de ser una bendición, sí. De poder de hacerme querer con la gente mucho más grande. Obviamente sin faltar el respeto ni nada de eso, pero siempre tuve ese privilegio de que me acobijaron, me cuidaron, me enseñaron. Pero obviamente si uno ve cosas malas y cosas buenas. Claro, sí, totalmente. Me tocó mucho. Y bueno, nada, después salí de ahí de la estancia esa y ya empecé a trabajar por día en el campo. Anduve en varias estancias, en varios lugares, trabajando de por día, después tuve de alambrador, muchos patrones conocidos. O sea que eso que se comenta en el gimnasio, que nunca agarraste una pala, es mentira de Claudio Quiroga. No. Miente, Claudio Quiroga miente. Miente, Claudio Quiroga. Cabezón, pero ¿y la gente que estaba con vos en las estancias, eso no tenía problema por tu corta edad? Si llegaba la policía, alguna inspección, qué sé yo. No, porque jamás llegó una inspección. Jamás hubo alguien que... ¿Nunca te emanciparon tampoco para que vayas? Me emanciparon cuando tenía 14 años. Ya era peón viejo ya. Sí, ya. Con 13, 14 años hubo un patrón que me emancipó porque no podía estar. Y tenía razón. Uh-huh. Entonces, bueno, me bajó a truncado, habló con mis padres, le dijo, si él quiere trabajar, tengo que emanciparlo. Y bueno, hicimos eso, me emanciparon ahí en Pico Truncado. Y bueno, y al otro día me fui de nuevo al campo. Bien. A trabajar. Para eso todavía ni siquiera, porque vos naciste en el 87, 14 años, 91, 92, empezaban ya a salir el teléfono celular y todo eso, pero nada todavía. No teníamos nada. ¿Mucho Helio-14? Mucho. Muchos mensajes para el hombre de campo. Tal cual, sí. Se extraña eso, ¿no? Sí, se extraña. Se extraña sí porque es algo muy útil obviamente no para la ciudad, ¿no? Estamos hablando de campo. No, para el hombre de campo es muy útil. Mensaje nació acá. Hay muchos temas de Diego Jiménez Agüero que nos llevan a esa época. O yo, por ejemplo, que te comenté que estaba en La Esperanza, no como peón rural, pero como laburando, hacer lo que es el mensajito ese de la radio. Sí. O las noches que pasaban, no sé, a programas de las eras, porque mayormente AM, programas de Comodoro, sí. Noche, Trelew. Radio Nacional. Esas cosas. Y la compañía en el campo es la radio. Totalmente. ¿Nunca se te dio por el vicio del pucho y eso? Sí, empecé a fumar de muy chico. Ya tenía 10, 11 años, ya fumaba. ¿Armado? Armado y, ¿cómo se llama? Y después, obviamente, que cuando bajaban alguno o siempre iba gente a la estancia, llevaba cartones. Claro. Ahí ya estaba más agrandado. Sí. Si no era Richmond. Claro, los 4370. Bien. Fumaba negro. Claro, tabaco negro. Claro, sí. Mirá. Che, de la época, ¿cuánto tiempo estuviste laburando en el campo? ¿De los 10 hasta? A los 18. Hasta los 18. ¿Qué es lo más grosso que te pasó que se pueda contar? Así complicado, que te haya puesto, de lo que zafé. Laburando, ¿no? Tuve un golpe no sé, cuando estaba solo en la estancia de Armadaucha, tuve una caída de uno de los caballos. Caí arriba de las piedras porque en la meseta es pura piedra. Me golpeó mal un animal. Tenía toda esta parte de acá, estaba todo moreteado. Porque el animal... ¿Pero qué? ¿Andaba solo? Andaba solo yo de caballo y había entrado un padrillo grandote en una de las... padrillo, un caballo grande. Sí. Había entrado a quererme llevar los animales. Me apartaba a los potritos, a los caballos mansos que andaban en la tropilla, que no era tropilla mía. Ese animal se ve que andaba alzado y venía y me pateaba, me los corría, me los mordía a los caballos y me quería llevar todas las... Y por correrlo, el caballo en el que yo andaba era un animal medio padrillo, estaba mal
mal capado, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, obviamente, yo por querer tirarlo para un lado y para el otro, bueno, me tiró arriba de las piedras. Y cómo es, ¿no? Porque yo amanecí, me fui a acostar, me acuerdo, muy temprano. Ah, ¿te pudiste levantar? Me levanté, sí, pero me levanté muy llorando mucho. Y me levanté y me fui, lo dejé, me fui para la estancia. Cuando llegué a la estancia me eché agua fría y no tenía otra cosa. Me acosté muy temprano, muy adolorido. ¿Le dijiste a los viejos lo que te había No, porque pasado? estaba solo. Ah, estabas solo. Estaba solo en la estancia. Y 4 de la mañana escuchaba a los perros ladrar. Muy malo los perros. Digo, ¿qué será? Y se escuchaba el ruido de un auto. Y era mi padre. Qué bárbaro. 4 de la mañana más o menos. Venía los gritos. Cuando usted llega a la estancia de la Magaucha, en la tranquera hay una lomita que se ve desde la casa, así. Mi papá se ve que bajó a abrir la tranquera y de ahí se vino caminando. Y venía los gritos, viejo. Y fue hecho pedazo. Sí. ¿Te llegó a rescatar? Sí. ¿Y fue a visitarte porque te fue a visitar nada más? Me fue a visitar, sí. Me fue a visitar y bueno, nada, me encontró tirado ahí. ¿Qué hicieron ahí? ¿Te trajo? Sí, apenas, bueno, me vio y no, vamos. Yo no quería, ¿no? Que vamos. Bueno, me trajo enseguida. ¿Tenía fisura, algo en las costillas? No, gracias a Dios no era golpe interno por dentro. Pero así fue. Pero después no más de eso. ¿Y todas esas cosas y esas leyendas que dicen del campo, de ruido y esas cosas en la noche? ¿Nunca tuviste miedo? No, en la noche nunca más. Porque eras chico, ¿me entendés? Y estabas solo ahí. Sí, obviamente, miedo así no sé, por ahí cuando estaba muy solo, sí, que fueron las primeras veces que estuve en el campo muy solo, sí, miedo, sí, mucho miedo. Zorros, puma. Sí, mucho miedo, llorando, decir, ¿qué hago acá? Te la tenés que bancar. Sí, era tu decisión. Te la tenés que bancar. Che, ¿y lo más lindo? Tenés que tener mucha. Sí, no, lo más lindo era cuando me iban a visitar. Lo más lindo cuando en los trabajos, con los compañeros. Como ir al gimnasio en las mañanas. Sí. Juntarse a charlar, sí, a reírse, esas cosas. A compartir. Eso era lo más lindo. Y de tareas rurales aprendiste prácticamente todo, ¿no? Sí, hemos visto fotos que estás esquilando. Esquilando, sí, bueno, en los rodeos, esquilando, aprendiendo a esquilar a máquina, a esquilar a tijera. Aprender a afilar. No es para cualquiera aprender a afilar. No, la verdad que no. Tampoco bueno. Y es una tarea, porque aprovechemos el momento para destacar al peón rural, igual, ¿no? Porque no es fácil hacer un rodeo, ¿no? Esa foto, ¿quién es? Yo. ¿Ese sos vos? Sí, muy jovencito. Y tendría ahí 14, 15 años. ¿Pero tenía barba o no? Sí, tenía barba y pelo largo. Era cualquier cosa. Pero Mirá, soy yo. Mira, sí. O sea, yo no te había sacado que eras vos. No, sí, soy yo. Y de fondo. ¿Y ese sos vos igual? También. ¿Ves que cambia un montón? Porque una está en la estancia de Magaucha y esa estancia en la Isabel. Ya ahí, obviamente, ya más afeitado, ya ahí dormíamos en el piso, ¿no? Teníamos las cosas, tendíamos nuestro monito en el piso nomás, pues no había cama. Había estancias que no tenían cama. Claro. Pero ahí iba a ser un laburo específico. Y ahí vamos, sí, a elaborar 15 a 20 días. Claro. Era para los trabajos. Bien. Perfecto. ¿Esa era la tropilla que vos hacías? Claro. Te vestías también, bien, para ser hombre de campo te vestías bastante bien. Sí, también, a ver, ropa por ahí nos prestábamos con algunos de los muchachos. Che, vio cómo es, ay, préstame ese pullover, lo uso un rato y ya quedaba. Bien. ¿Tuviste desde los 10 hasta los 18 años? Hasta los 18 años. ¿En el campo? ¿Bajaste a Truncado? Bajé a Truncado un domingo. Bien. Y dijiste, ¿pero qué? ¿Decidiste no trabajar más? ¿Qué pasó? No, porque ya andaba... en ese tiempo había una persona que era jefe de medio ambiente de Santa Cruz. Tenía un cargo importante. Ajá, bien. Y yo había... Pará. Esa cabeza, ¿dónde fue eso? Estancia Manantiales. Ajá. ¿Y esa camioneta? Del patrón.
En esos 350. Sí, una Ford, ¿no? Sí. Ford 350. Ahí atrás nos llevaban. Sí. Con animales, recado, tierra, de todo íbamos ahí arriba. ¿Grandes nevadas te tocaron igual? Sí, también. Frío. Tenemos una historia linda. Bien. ¿Conociste a alguien que trabajaba bien, estaba bien ubicado en el tema del petróleo? Claro, él no trabajaba en el petróleo, pero sí, después de mucho tiempo fue intendente de Truncado. Ajá. Y en ese tiempo escuché yo que daba trabajo, que le daba trabajo a los pibes, a la gente. Y bueno, un día se me dio por llamarlo por teléfono, vecino a una cuadra. ¿Lo conocías? Lo conocía de vista, nunca había tratado con él. ¿Más o menos generacional o más grande que vos? No, más grande. Ajá. Sí. Esta persona es don Omar Fernández. Ajá. Y el cual lo llamé por teléfono y me retó. Me retó mal. Me dijo que no era la forma, que no se pedía trabajo por teléfono. Y tenía razón el hombre. Claro. Pero mi pregunta era para saber a qué hora yo lo podía encontrar. Es como que yo lo llamo a usted, Daniel, ¿a qué hora lo puedo encontrar? Sí. Y usted ¿para qué? ¿Qué necesita? Y yo le respondo del otro lado, mire, yo quiero... Bueno, me retó. Pero no obstante a eso... Claro, bueno, no le dije nada, pero le podría haber dicho de todo, pero no le dije nada, me quedé callado la boca. Está bien, le digo, no se preocupe, le digo, discúlpeme. Y pasaron una semana y algo, una persona me contacta, la veo y me contacta con él. Le dice, Omar, ¿te quieren hablar? Así que, bueno, me dice, sí, me dice, ¿qué necesitas? No, le digo, mire, yo soy la persona a la que el otro día usted lo llamó por teléfono. Le digo, discúlpeme, yo sé que no son los medios. No era la manera. No era la manera. Y nada, me dice, ¿qué busca? Y no, le digo, quería saber si usted tenía algo de trabajo, le digo, para darme. ¿Y qué haces? No, bueno, yo trabajo en el campo, le digo, soy peón rural. ¿Cuántos años tenía? 18, le digo. Agarró el teléfono, llamó a una persona, no sé a quién, y me pidieron los datos y le dijo a la persona que estaba delante mío, le dijo, necesito que este muchacho esté trabajando esta semana. Bueno, pasó esa semana, nada. Pasaron un par de días, tampoco nada. Y bueno, me fui a trabajar al campo, a la estancia del Pirámide, ahí yendo para el Gobernador Moyano. Ahí era un trabajo de 15, 20 días y me fue a buscar Andrés Fraile, que tiene de la estancia de los Churumbeles, en Truncado, que necesitaba trabajo que había que trabajar en el campo y si quería ir, bueno, le dije. Así que me cambié de una estancia para la otra, me fui a trabajar y estaba don Alejandro Palma. Sabía que yo iba a llegar a trabajar a la estancia del Bagual y él me fue a buscar. Vamos, hijo, me dijo. Apenas llegué, ya estaba. No, me dice, te vengo a buscar, me dice, vámonos. Yo le digo, pero tengo que trabajar. No, si yo mando allá en la otra estancia, me dice, vámonos. Toma. Así que, claro, él era el encargado también de una de su estancia, así que, bueno, me llevaron a trabajar y ahí tuvimos como 12, 15 días. Hasta que un domingo, bajando ya con toda la muchachada en los 350, lo crucé mi papá bajando el destacamento policial, ahí lo crucé. Lo saludé, hola papá, le digo, ¿cómo le va? Me dijo, bien, tata, me dice, ¿qué ya? No, ya terminamos. Me dice, bueno, tenés que presentarte mañana, me dicen, a la empresa Winoil. ¿En serio? No, sí, me dice, así que bueno, nada, al otro día, bajé esa tarde, al otro día fui a cobrar toda mi plata, ya lo que tenía cobrado, la mitad le di a mi papá y ahí también ese mismo día, antes del mediodía, apareció don Francisco Gómez, que era una persona de acá de Caleta, supervisor, hombre grande de campo. Y bueno, nada, él me dijo, mirá, vas a entrar para alambrar. Yo venía de hacer trabajo de alambre, así que bueno, entré al petróleo, pero para alambrar. Claro. Pero como empleado petrolero. Claro. 3 meses. En ese tiempo estaban los ayudantes de oficio que empezaban a salir.
Y pasando los 3 meses y un día quedaba efectivo. Y así fue. Tuve 3 meses y un día, quedé efectivo. Bueno, me hice conocido de las personas de ahí, de lo que es la empresa, de la operadora. Y bueno, me agarraron querer, me agarraron cariño y me pusieron, ya no alambraba más, sino que ya me llevaron a trabajar a las plantas. Así que bueno, ahí fue un poco mi... ¿Ahí estás hoy todavía? Bueno, tuve un año ahí en una planta y después tuve una discusión con un muchacho en la noche que era un compañero, pero se llevaba mejor con los jefes. Claro, me sacaron a mí, sí, entiendo totalmente. y me mandaron de nuevo para las oficinas a barrer. Y después de ahí pasaron creo que 2 o 3 días, me llamó un supervisor que si está escuchando le mando un abrazo grande porque fue creo que una de las personas en la cual también confió en mí y me dio ese apoyo, pero me retó. Me dijo que saliera de ahí de donde estaba, que agarrara cualquier cosa. ¿Qué quería aprender? Me dijo. ¿Qué quería aprender? ¿Querés ser mecánico? ¿Querés ser electricista? ¿Querés irte a las plantas? ¿Querés manejar camiones de agua? ¿Querés ser ayudante, no sé, oficial de mecánico de bomba? Lo que vos quieras. Pero yo necesito que vos te vayas de ahí. Si vos no te vas, me dijo, si yo llamo en 20, media hora, me dicen que vos estás ahí, yo te echo. Corta la bocha. Cortito. Y bueno, nada, me fui a las plantas de donde estoy hoy, la planta de gas. Bien. Y ahí estoy, gracias a Dios. Acá te dejaron un saludo, dice, saludos a Marianito, linda y dura historia de vida, Alfonso Barriento. Ah, mi cuñado, un abrazo grande. Sí, cabezón. ¿Y en qué momento apareció el amor en tu vida? Con mi señora nos conocemos de chico. Ella me llevó un par de años, pero nos conocemos de muy chico. Por nuestros padres en la iglesia. Ajá. ¿Cristiana? Sí, iglesia cristiana. ¿Vos participás? Sí. Aún no muy activo ahora. Se me está riendo en casa, pero sí, siempre estamos. Bien, perfecto. Mi padre vivía atrás de la casa de mi suegra. Ah, bien. Nos dividía una chapa. Claro, sí. Medianera. Exacto. No, me quedó porque tu papá iba a concurrir, tu papá también era cristiano. Sí. Iba a la iglesia y conoció a tu vieja, a la vuelta conoció a tu vieja. Exactamente. Y lo tuyo es más o menos parecido, no a la vuelta, pero sí, daba la vuelta igual. Claro, sí, pero nada más que ya yo viviendo en Truncado, ellos acá. Sí, entiendo. Yo de muy chico venía acá a Caleta, tenía 6 años cuando me mandaban a la prefectura a pagarle el documento a mi madre, que en ese momento se pagaba ahí. Y me mandaban solito. Así que, bueno, nada, muy chico conocí a mi compañera y bueno, nada. ¿Y ahí están? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Hace cuántos años ya? Y ya vamos para los 16 años. Bien. ¿Y en esos 16 años se casaron? Nos casamos, 2 hijos, el Unai, Timoteo. Y bueno, nada. ¿La compañera del gimnasio? Mi compañerita de gimnasio. Tu compañerita de gimnasio, que ahora nos abandonó a todos. Nos abandonó, sí. Que, bueno, por razones de estudio, ¿no? Exactamente, sí, que están en casa, nada, le mando un beso. Sí, le mandamos un saludo ahí a la compañera, esperamos que vuelva prontamente al gimnasio. Pero bueno, y entre esa parte de esa historia quedó inconclusa la parte de los estudios primarios, los cuales retomaste... Los cuales sí se me dio por... ya venía hace un tiempito atrás con ganas de estudiar. ¿Te terminaste de hacer la primaria primero? Terminé la primaria el año pasado, terminé la primaria en el colegio 14. Marta Sanzana te dejó saludo, cabezón. Muchísimas gracias a mi profe, sí. A mi profe Marta. Cierto que le había mandado... Sí. Bueno, terminé la primaria ahí y apenas terminé, me anoté para seguir el secundario. Así que bueno, gracias a Dios ya hicimos... Pero ¿por qué te anotaste para hacer la primaria y por qué te anotaste para hacer? Porque era algo que para vos estaba inconcluso, sí. Es por una cuestión de superación. Tenía que cerrar una etapa. Claro, bien. Yo sentía que ya tenía que cerrar esa etapa. Y bueno, nada, decidí terminar la primaria. Primero medio vergonzoso. Pero debes haber sido uno de los más chicos igual porque hay gente mucho más grande que vos que va a la EPJA. Sí, cuando terminé la primaria estaba solo en el aula, no había nadie. Mira, mejor. Tuve el privilegio de estar con los profes. Claro, personalizada. Exactamente.